Un millonario murió dejando atónitos a todos. En su testamento no nombró a sus hijos, sino a la humilde empleada que lo cuidó en silencio, y esa inesperada decisión desató una tormenta que nadie pudo detener. Suscríbete al canal para más relatos como este. Deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Elena despertó antes de que el sol asomara por completo, como tantas otras veces, con ese hábito de quienes saben que la vida no espera a nadie. Se levantó despacio, cuidando de no hacer ruido en la casa sencilla donde vivía con su hermana, y se aseguró de dejar todo en orden antes de salir. La cama tendida con esmero, la ropa colgada en la cuerda del patio y una pequeña nota con un recordatorio para comprar arroz. Tenía 54 años. El cabello recogido con un broche gastado y unas manos que, pese a la piel reseca por los años de detergente y lejía, seguían siendo firmes y delicadas. En su bolso cabía todo lo que definía su día: una libreta con hojas arrugadas, un rosario que nunca soltaba en los trayectos largos, la comida preparada con sobriedad y una pluma azul que Augusto le había prestado un día y que nunca reclamó de vuelta. Pero esa mañana no iba a la mansión para limpiar ni para ordenar silenciosamente lo que otros ensuciaban. Esa mañana se dirigía al despacho donde leerían el testamento del hombre al que había visto en su versión más humana, más desnuda de riqueza y poder. Mientras avanzaba en el autobús abarrotado, pensaba en aquellas noches frías en que le llevaba un té de hierbas para calmarle los nervios, o en las veces que él, con un gesto breve pero sincero, le preguntaba si se sentía bien. Nadie sabía que detrás del empresario implacable había un hombre que confiaba en ella de una manera que no confiaba ni en su propia sangre. Los herederos, en cambio, llegaron con la seguridad arrogante de quienes creen que el mundo está hecho a su medida. Pedro el mayor miraba el reloj de pulsera con impaciencia, como si cada minuto en aquel lugar fuera un desperdicio frente a los negocios que, según él, realmente importaban. Bianca, con su cabello perfectamente peinado y una expresión calculada, parecía más preocupada por la impresión que causaba que por el contenido del documento que estaban a punto de escuchar. Rafael, el menor, ocultaba bajo una chaqueta de cuero una mezcla de nerviosismo y desprecio, convencido de que todo sería una simple confirmación de lo que ya daba por sentado, que la fortuna de su padre pasaría a sus manos. La sala del despacho, con sus estanterías repletas de libros viejos y olor a madera encerada, imponía un silencio solemne que ninguno de ellos respetaba realmente. Elena, sentada en la esquina de la mesa, bajaba la mirada con humildad, como si quisiera volverse invisible, pero en su interior palpitaba una mezcla de respeto y de incertidumbre. Sabía que lo que estaba a punto de escucharse podía trastocar el orden de las cosas para siempre. El abogado, con gesto sereno, abrió la carpeta de cuero y anunció que leería palabra por palabra, sin saltar nada. Fue en ese instante cuando los ojos de Elena se humedecieron, no por miedo, sino por la certeza de que Augusto, incluso después de muerto, seguía siendo capaz de sorprender a todos. Elena había pasado tantos años recorriendo los pasillos de aquella mansión que conocía sus secretos mejor que los propios dueños. Podía distinguir el eco de los pasos de Augusto cuando estaba inquieto, el sonido del cajón que siempre se atascaba en el despacho y hasta el leve crujido de la escalera al tercer peldaño, ese que nunca quiso reparar. Nadie más sabía que el empresario, tan temido en las reuniones de negocios, tenía la costumbre de silbar una melodía antigua cuando se quedaba solo, como si quisiera recordarse a sí mismo que aún era humano bajo las capas de éxito. Mientras esperaba la lectura del testamento, la memoria le devolvía imágenes precisas. Él sentado junto a la chimenea con un vaso de agua en lugar de whisky.
hablando de su infancia con una nostalgia que nunca compartía con sus hijos. Él agradeciéndole en voz baja por haberle preparado aquel caldo cuando la fiebre lo tumbó en pleno invierno. Esos momentos, invisibles para todos, eran la razón por la que ella no se sentía una simple empleada, sino alguien que había acompañado de cerca la soledad de un hombre que, pese a su riqueza, nunca dejó de ser vulnerable. Ese recuerdo la sostenía, incluso frente a las miradas frías de los herederos. Ellos, sin embargo, no veían más que el brillo del oro que aún no tenían en sus manos. Pedro se inclinaba hacia adelante, con la mandíbula tensa, como si quisiera apurar las páginas que aún no se habían leído. Bianca jugueteaba con su teléfono, pero en realidad escuchaba cada palabra con el ansia de alguien que espera escuchar su nombre como confirmación de poder. Rafael, con los brazos cruzados, trataba de aparentar desinterés, aunque sus ojos lo traicionaban cada vez que se posaban sobre la carpeta del abogado. La tensión en la sala era tan densa que el silencio parecía tener peso, un silencio que solo se rompía con el sonido pausado de las hojas al pasar. Elena, en su silla modesta, respiraba hondo, percibiendo el contraste entre su calma contenida y la impaciencia voraz de los herederos. No sabía lo que iba a ocurrir, pero en su interior sentía que Augusto había dejado preparada una última lección, una que ninguno de ellos olvidaría. El abogado carraspeó suavemente antes de comenzar, como si quisiera subrayar la importancia de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Sus lentes reflejaban la luz amarillenta de la lámpara y en el silencio absoluto, hasta el roce de su voz contra el aire parecía un anuncio de tormenta. Elena entrelazó los dedos sobre su falda, notando cómo sus uñas cortas se clavaban un poco en la piel, un gesto casi inconsciente que usaba cuando la ansiedad la visitaba. Los hijos, por el contrario, se adelantaron en sus asientos, con la confianza de quien escucha una melodía que ya cree conocer de memoria. El abogado comenzó con las formalidades: nombre completo de Augusto, fecha de su fallecimiento, las propiedades y cuentas registradas, todo expuesto en un tono monocorde que reforzaba la solemnidad del momento. A medida que avanzaba, Elena sentía que cada sílaba la acercaba más a un terreno desconocido, un territorio en el que tal vez su vida entera cambiaría sin que lo hubiera buscado. Los recuerdos se agolpaban en su mente. La primera vez que entró en la mansión, los nervios que sintió al limpiar aquel despacho lleno de retratos familiares, y la voz de Augusto diciéndole: «Aquí nada brilla si no lo haces brillar tú». Cuando el abogado hizo una pausa, el ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Pedro carraspeó impaciente, Bianca rodó los ojos y Rafael soltó un suspiro teatral, convencidos de que la verdadera lectura estaba a punto de comenzar. Fue entonces cuando el abogado leyó una frase que quebró la aparente normalidad. «A lo largo de mi vida, descubrí que la verdadera lealtad no siempre se encuentra en la sangre, sino en los actos cotidianos que sostienen nuestra existencia». Los herederos se miraron entre sí, sin comprender del todo lo que esa afirmación significaba, pero Elena lo entendió al instante. Era como si la voz de Augusto la alcanzara directamente desde otro tiempo, recordándole cada gesto sencillo, cada taza de té, cada palabra de consuelo compartida en los silencios de la mansión. El aire en la sala se volvió espeso, y por primera vez los hijos dejaron de sentirse tan seguros. El abogado continuó, sin alterar su tono, pero cada palabra era ahora un golpe que deshacía las certezas de quienes habían llegado creyendo que todo les pertenecía. El rostro de Pedro se endureció al escuchar aquellas palabras. No estaba acostumbrado a que su padre hablara en metáforas, y mucho menos a que lo hiciera de una forma que pudiera cuestionar la herencia que siempre dio por segura. Miró al abogado con gesto desafiante, como si esperara una aclaración inmediata,
pero éste continuó leyendo con la calma de quien conoce de antemano el peso de lo que tiene en sus manos. Bianca, por su parte, bajó lentamente el teléfono y lo guardó en su bolso, incapaz de fingir desinterés frente a lo que empezaba a sonar como una advertencia disfrazada de testimonio. Rafael se removió en la silla, incómodo, como si de pronto la chaqueta de cuero se hubiera vuelto demasiado ajustada. Elena, en cambio, sintió un nudo en la garganta, no de miedo, sino de una gratitud anticipada, como si finalmente alguien hubiera reconocido en voz alta lo que ella siempre vivió en silencio. El eco de esa frase retumbaba en su interior, devolviéndole imágenes de noches enteras en las que, mientras los hijos brillaban en fiestas lejanas, ella era la única que acompañaba a Augusto en su soledad. El abogado prosiguió: por ello decido que mis bienes no deben repartirse de acuerdo con la costumbre ni la conveniencia, sino con la verdad de lo que he observado a lo largo de mi vida. La sala quedó helada. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero nadie lo notaba. Lo único audible era el crujido del cuero de las sillas cuando los herederos se movían con incomodidad. Pedro apretó los dientes y un leve tic en su mandíbula lo traicionaba. Bianca se inclinó hacia adelante, buscando leer directamente en los labios del abogado, como si así pudiera anticipar el golpe que se avecinaba. Rafael soltó una risa nerviosa, más un intento de disimulo que de humor, pero el sonido quedó suspendido en el ambiente fuera de lugar. Elena respiraba hondo, percibiendo cómo cada palabra le atravesaba el pecho, como si Augusto hubiese querido hablarle a ella más que a nadie. Sentía que aquel momento no era un simple trámite legal, sino la revelación de una verdad cuidadosamente guardada hasta el final. ¿Quién realmente había estado al lado de un hombre poderoso cuando su grandeza no servía de escudo contra la soledad? El abogado levantó ligeramente la vista, asegurándose de que cada persona en la sala estuviera escuchando con atención, y continuó con voz firme: declaro que mi herencia, fruto de décadas de trabajo, sacrificio y decisiones que pocos comprendieron, no será entregada a quienes confundieron mi cariño con obligación ni mi silencio con indiferencia. El aire se volvió aún más pesado. Pedro abrió la boca para protestar, pero un gesto sutil del abogado lo silenció de inmediato, como si supiera que cada interrupción sería en vano. Bianca frunció el ceño, y por primera vez su expresión dejó de ser impecable. Había un destello de inseguridad en sus ojos, un temblor apenas perceptible que revelaba el miedo a perderlo todo. Rafael cruzó los brazos con brusquedad, golpeando con el codo el respaldo de la silla, un gesto impulsivo que evidenciaba su frustración. Elena, mientras tanto, permanecía en silencio absoluto, con la mirada fija en el suelo, intentando controlar la emoción que empezaba a inundarle el pecho. Sabía que esas palabras eran el preludio de algo que cambiaría por completo la dinámica de esa familia y, de algún modo, también su propia vida. El abogado entonces pronunció lo que nadie esperaba: he decidido que la totalidad de mis bienes, propiedades y cuentas pasen a manos de la única persona que, sin obligación alguna, me brindó respeto, compañía y humanidad: Elena. La sala explotó en incredulidad. Pedro golpeó la mesa con la palma abierta, incapaz de contenerse, mientras Bianca soltó un jadeo seco que sonó como un lamento ahogado. Rafael, atónito, soltó una carcajada incrédula que resonó en el espacio solemne como un eco fuera de lugar, cargado de rabia y sarcasmo. Elena levantó lentamente la mirada, sus ojos empañados por lágrimas que había contenido durante años. No podía creer lo que escuchaba. Sentía que el tiempo se había detenido y que cada partícula de aire vibraba con esa revelación. Su corazón latía tan fuerte que parecía audible. Nunca en su vida había imaginado que su nombre, tan común, tan sencillo, estaría escrito en un testamento que valía más de lo que podría comprender en ese instante.
Y sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que esa decisión no era sobre riquezas, sino sobre reconocimiento, sobre la justicia íntima que Augusto había decidido dejar como su última palabra. Pedro fue el primero en perder el control. Se levantó de golpe, arrastrando la silla con un chirrido que desgarró el silencio solemne de la sala. Sus manos temblaban, no de miedo sino de furia contenida, y su voz retumbó como un trueno. Esto es una broma de mal gusto. Mi padre nunca habría hecho algo así. Sus ojos, antes calculadores, ahora parecían dos brasas encendidas, incapaces de aceptar que la vida que había planificado desde hacía años se desmoronara en cuestión de segundos. Bianca, a su lado, intentaba mantener la compostura, pero sus labios temblorosos delataban la tormenta interna que la consumía. Había pasado toda su vida exhibiendo el apellido y la fortuna como un accesorio de lujo, y de pronto la base de ese pedestal desaparecía, dejándola desnuda ante una realidad insoportable. Rafael, en cambio, seguía riéndose, pero su risa ya no tenía nada de humor. Era un eco desquiciado, como el de alguien que se aferra a la burla para no mostrar las grietas de su miedo. Elena, mientras tanto, sentía que todo lo que ocurría a su alrededor era irreal. Su nombre seguía flotando en el aire, repitiéndose en su mente una y otra vez. Herencia para Elena. No sabía si debía alegrarse, llorar o esconderse bajo la mesa para evitar las miradas envenenadas que ahora la atravesaban. No se movió ni un centímetro. Solo respiraba con dificultad, consciente de que cada inhalación la mantenía anclada a un presente que parecía demasiado grande para ella. El abogado, con una serenidad inquebrantable, cerró la carpeta un instante y aclaró que todo estaba registrado legalmente, con testigos y documentos firmados en orden. Su padre lo decidió en plena conciencia y sin coacción alguna, explicó. Pero sus palabras parecían golpear más fuerte que un martillo. Los hijos se miraban entre sí buscando una estrategia inmediata, mientras Elena se repetía internamente que nunca pidió nada, que nunca esperó nada, que lo único que había hecho era estar allí, día tras día, en los silencios que nadie más quiso compartir con Augusto. Pedro se inclinó hacia Elena con los ojos desorbitados, como si quisiera atravesarla con la mirada. «Tú», exclamó con voz ronca, señalándola con un dedo tembloroso, «seguro lo manipulaste. Seguro te aprovechaste de su soledad para quedarte con lo que es nuestro por derecho». La palabra «nuestro» salió de su boca cargada de veneno, como si el apellido les otorgara automáticamente un título de propiedad sobre la vida y las decisiones de Augusto. Bianca, recuperando fuerzas, se unió de inmediato. «¿Cómo una simple empleada va a recibir lo que nos pertenece? Esto no tiene sentido, es ridículo». Su tono no era solo de incredulidad, sino de desprecio, como si quisiera reducir a Elena a la nada, borrando de un plumazo todos los años de cuidado y entrega silenciosa. Rafael, con una sonrisa torcida, se acercó más y murmuró con sarcasmo: «¿Y qué vas a hacer con tanto dinero, eh? ¿Comprar escobas de oro?» Elena sintió el calor subirle por el rostro, no de vergüenza, sino de indignación. Había soportado años de indiferencia y humillaciones veladas, pero nunca con tanta crudeza. Sin embargo, no respondió. Su silencio, lejos de ser sumisión, era un acto de dignidad. Cada palabra envenenada que los herederos lanzaban contra ella se deshacía en el aire, porque en el fondo sabía que la decisión no había sido suya, sino de Augusto. Recordaba su voz grave diciéndole alguna vez: «Las personas se revelan en los detalles, Elena. No importa lo que digan, los gestos nunca mienten». Esas palabras resonaban en su interior como un escudo invisible que la protegía de la furia de los hijos. El abogado, al ver la situación salirse de control, levantó la mano y pidió calma, recordando que todo estaba sellado legalmente.
Pero la sala ya no era un espacio solemne de lectura, sino un campo de batalla emocional, donde la herencia se había convertido en el espejo de todas las ausencias y desamores acumulados. Pedro golpeó la mesa con tal fuerza que los papeles se estremecieron. «Exijo ver esos documentos ahora mismo», gritó, con una mezcla de desesperación y rabia que desfiguraba sus facciones. Su seguridad habitual se había convertido en una furia desbordada que lo hacía parecer un extraño. Bianca lo secundó de inmediato. «Esto debe ser impugnado. Es evidente que mi padre no estaba en sus cabales cuando firmó algo así. Todos sabemos que en sus últimos meses estaba débil, vulnerable. Alguien lo manipuló». Sus palabras eran rápidas, enredadas, como si la velocidad pudiera darles la razón. Rafael, que solía ser el menos interesado en los negocios familiares, se sumó con un tono desafiante. «Claro. ¿Y quién estaba siempre cerca de él? Ella. Nadie más. ¿No es sospechoso?» Las acusaciones volaban como cuchillos en una habitación cerrada, buscando herir a Elena, aunque no hubiera hecho nada más que estar allí cuando los demás se marchaban. El abogado, con una calma casi inquebrantable, acomodó sus lentes y habló con un tono que no dejaba espacio a dudas. «Señores, todo lo que se ha leído aquí está respaldado por documentos firmados, notariados y validados en presencia de testigos imparciales. Su padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales y así quedó registrado. No hay margen de error ni de manipulación». Pedro soltó una carcajada amarga, esa risa que nace del orgullo herido más que de la diversión. Bianca apretó los labios con tanta fuerza que parecían una línea tensa, y Rafael se recostó en la silla, aunque sus piernas se movían inquietas bajo la mesa. Elena, en silencio, observaba la escena como si estuviera fuera de su propio cuerpo. No era abogada ni entendía de leyes, pero las palabras del doctor Arnaldo le parecían como piedras firmes en medio de un río embravecido, inamovibles, sólidas, inquebrantables. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que había alguien defendiendo su lugar en la historia, y esa sensación, aunque todavía rodeada de miedo, empezaba a despertar dentro de ella un extraño sentimiento de justicia. Pedro se inclinó hacia sus hermanos con un gesto seco, bajando un poco la voz, aunque la rabia aún vibraba en su tono. «Esto no termina aquí», murmuró con los dientes apretados. «Podemos llevarlo a juicio, podemos contratar a los mejores abogados, no importa lo que diga este papel». Bianca asintió, aferrándose a la idea como a una tabla de salvación. «Sí, claro, siempre hay un resquicio legal, algo que podemos usar para demostrar que este testamento no es válido. No podemos permitir que una desconocida nos quite lo que nos corresponde». Rafael, menos calculador pero más impulsivo, soltó con dureza: «Si el sistema no lo arregla, lo arreglamos nosotros. Esa mujer no va a disfrutar de un centavo sin que lo pague caro». Sus palabras se helaron el ambiente, y aunque no se dijo más, el silencio que siguió era tan denso que hasta el zumbido del aire acondicionado parecía apagarse. Elena escuchaba cada sílaba, consciente de que no estaban planeando simples reclamos, sino una guerra abierta en la que ella sería el blanco principal. El abogado, percibiendo la dirección peligrosa que tomaba la conversación, intervino de inmediato. «Señores, les recuerdo que cualquier intento de desconocer lo que aquí se ha leído será un proceso largo, costoso y probablemente inútil, pues su padre tomó precauciones extraordinarias para asegurar la validez de sus decisiones. Les aconsejo que piensen con calma antes de actuar». Pedro lo miró con desprecio, como si aquel hombre fuera un obstáculo menor en el camino de sus ambiciones. Bianca respiraba agitadamente, con las manos crispadas sobre la mesa, incapaz de aceptar una derrota que ni siquiera había considerado posible. Rafael golpeaba el suelo con la punta del zapato, impaciente como una fiera enjaulada.
Elena, en cambio, permanecía inmóvil, como si su cuerpo se hubiera convertido en piedra, pero en su interior un torbellino la agitaba, miedo, incredulidad y también una chispa de fuerza que nunca había sentido tan claramente. Por primera vez, intuía que quizá la vida le estaba pidiendo que dejara de esconderse detrás de la humildad y aprendiera a defender lo que le habían confiado. Elena sentía que el mundo se había puesto de pie sobre sus hombros de un instante a otro. No era solo el dinero, ni las propiedades, ni las cuentas que ahora en teoría le pertenecían. Era el peso de las miradas clavadas en ella como cuchillos, la sospecha de 3 hermanos que no la veían como persona, sino como ladrona de un futuro que ya daban por hecho. Miró sus manos, las mismas que tantas veces habían tallado suelos, lavado platos y acomodado libros en estantes polvorientos, y se preguntó cómo podían ser esas manos las dueñas de un imperio. Se sentía fuera de lugar, como si la sala entera se hubiera convertido en un escenario y ella fuera una actriz improvisada sin guión. Y sin embargo, bajo la confusión, una certeza tímida comenzaba a crecer. Augusto había pensado cada palabra, había meditado cada decisión, y si había confiado en ella, debía de haber una razón más profunda que la simple gratitud. Ese pensamiento la sostuvo unos segundos más, justo cuando la presión en el pecho amenazaba con asfixiarla. Los hijos, atentos a su silencio, lo interpretaron como debilidad. Pedro sonrió con malicia, convencido de que la mujer humilde no tendría fuerzas para enfrentar la tormenta que se avecinaba. «Mírala», susurró con desprecio, «ni siquiera sabe qué hacer con todo esto. No durará un mes». Bianca, con voz envenenada, añadió, «Papá siempre fue testarudo, pero no podemos permitir que un capricho de sus últimos días destruya nuestro legado. Esta mujer no está preparada y todo el mundo lo verá». Rafael, más directo, masculló, «Si no se cae sola, la vamos a hacer caer». Elena escuchaba, y cada palabra era como un golpe en la frente, pero en lugar de derrumbarla, comenzaron a despertar algo distinto. Una mezcla de miedo y dignidad le recorría las venas como un fuego nuevo. No pidió nada de aquello, no lo buscó, pero ahora lo tenía, y el simple hecho de ser puesta en el centro de ese huracán le revelaba que ya no podía seguir siendo la sombra que limpia sin dejar huella. Tenía que convertirse, le gustara o no, en la dueña de su propio destino. Mientras los herederos continuaban discutiendo entre ellos, Elena se sumergió en recuerdos que regresaban con una claridad inesperada. Recordó la noche en que Augusto, con la voz quebrada y una copa intacta sobre la mesa, le confesó que a veces sentía que había construido un imperio para nada, porque el silencio de su casa era más grande que cualquier cifra en sus cuentas bancarias. Ella no supo qué responder en aquel momento, solo le alcanzó con ponerle una manta sobre los hombros y decirle, «No está solo». Fue un instante breve, casi insignificante, pero él la miró con una gratitud que nunca había mostrado frente a nadie. También recordó el día en que enfermó con fiebre y se negó a llamar a un médico. Fue ella quien insistió en quedarse hasta la madrugada, preparando infusiones y asegurándose de que no se durmiera en el frío de su despacho. En esas pequeñas acciones, que nadie presenció, se había tejido un lazo invisible que explicaba por qué Augusto había decidido confiar en ella más que en sus propios hijos. La memoria también le trajo imágenes más ligeras, casi tiernas, como aquella tarde en que él, cansado de juntas interminables, se sentó en la cocina a observarla preparar un guiso sencillo, preguntándole con curiosidad qué condimento usaba para darle ese sabor a hogar que tanto extrañaba. O cuando le pidió que le contara historias de su infancia, y ella, tímida, habló de las tardes jugando a las escondidas en calles de tierra, de las canciones que su madre cantaba mientras colgaba ropa en el patio. Augusto había escuchado con atención, como si esas anécdotas simples fueran más valiosas que cualquier informe financiero. Ahora, al recordar todo eso,
Elena comprendía que él había visto en ella algo que sus propios hijos nunca se habían detenido a notar: humanidad en su forma más pura. Esa era la verdadera herencia que le había dejado, mucho antes de poner su nombre en un papel. Y aunque el peso de esa revelación la asustaba, también le daba fuerza para enfrentar la tormenta que venía, porque sabía que no estaba allí por azar, sino porque había sido elegida con plena conciencia. Pedro no tardó en romper el silencio, con una sonrisa torcida que pretendía humillar. ¿Y qué va a decir ahora? ¿Que mi padre la veía como familia? No se engañe, mujer, para él usted siempre fue la empleada. No se confunda, que preparar sopas y limpiar pasillos no la convierte en heredera de un imperio. Sus palabras, cargadas de veneno, resonaron con la seguridad de alguien que había vivido siempre creyendo que el poder era un derecho natural. Bianca se apresuró a reforzar esa burla. Exacto. Papá podía ser caprichoso, y está claro que este testamento no es más que un error sentimental. Usted no tiene estudios, no tiene experiencia, no sabe cómo manejar ni una mínima parte de lo que dejó. Lo único que sabe es fregar pisos. Rafael, fiel a su estilo sarcástico, lanzó la estocada final. ¿En serio? ¿Alguien imagina a Elena en una sala de juntas? Yo ni siquiera la imagino pagando una cuenta bancaria sin ayuda. Cada frase era una puñalada destinada a reducirla a nada, a arrancarle la dignidad frente a los ojos del abogado. Elena escuchaba todo sin bajar la mirada. Durante años había soportado comentarios similares, aunque nunca tan directos, y siempre había respondido con silencio. Pero ahora algo era distinto. Esas palabras no la definían. Tal vez no tenía títulos, ni trajes elegantes, ni una educación que la llevara a hablar de inversiones, pero tenía algo que ninguno de ellos podía comprar ni falsificar: la confianza de Augusto, ganada día a día en gestos que no salían en los periódicos ni se escribían en contratos. Recordó la frase que él solía repetir: el respeto no se pide, se siembra. Y sintió que esas raíces invisibles estaban ahora floreciendo en medio del veneno. El abogado, con un gesto severo, pidió a los herederos que midieran sus palabras, advirtiendo que cualquier falta de respeto quedaría registrada. Pero la verdadera batalla no estaba en el acta oficial. Estaba en las miradas, en la tensión que convertía la sala en un campo de pruebas donde Elena, por primera vez, se descubría capaz de resistir sin agachar la cabeza. El abogado cerró la carpeta con un golpe seco y miró a los tres herederos con una firmeza que no admitía discusión. Entiendo su enojo, pero no toleraré más insultos en esta sala. Todo lo que su padre decidió está perfectamente documentado. Este testamento fue revisado, autenticado y firmado en presencia de notarios y testigos. No existe posibilidad de fraude ni de manipulación. Cualquier intento de desconocerlo será inútil y solo los arrastrará a un proceso judicial costoso que perderán. Su voz, serena pero implacable, sonó como un martillo en medio de la tensión. Pedro abrió la boca para responder, pero el abogado levantó la mano y añadió: no se equivoquen, su padre sabía exactamente lo que hacía, y si no les dejó nada, fue por razones que él mismo expresó en estas páginas. Mi deber es asegurar que su voluntad se cumpla al pie de la letra, sin excepciones. El silencio que siguió fue incómodo, cargado de una rabia contenida que ardía en los ojos de los herederos. Bianca apretó su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, mientras Rafael miraba hacia un costado, mascullando palabras inaudibles que apenas disimulaban su frustración. Pedro, más desafiante, clavó los codos en la mesa y sostuvo la mirada del abogado, pero no se atrevió a hablar de inmediato. Elena, en cambio, sintió un leve alivio. Por primera vez alguien más, y no solo el recuerdo de Augusto, estaba poniéndose de pie por ella. No era un aliado sentimental, ni una voz piadosa. Era la fuerza de la ley, fría y clara, que la respaldaba frente a la tormenta. Se permitió respirar más profundo,
aunque el miedo no desaparecía. Sabía que esa defensa era solo el inicio, que los herederos no se quedarían de brazos cruzados. Pero también comprendía que aunque la batalla recién comenzaba, no estaba tan sola como pensaba. Pedro respiró hondo y con un esfuerzo visible bajó el tono de su voz. Ya no gritaba, pero en sus palabras había una frialdad peligrosa. «Muy bien», dijo con una calma impostada. «Si la ley está de su lado, jugaremos con las reglas de la ley. Vamos a impugnar, vamos a contratar expertos que cuestionen cada firma, cada fecha, cada coma de ese documento. No importa cuánto cueste ni cuánto tarde, no descansaré hasta revertir esto». Sus ojos brillaban con una determinación oscura, y en ese instante quedó claro que no era un arrebato de furia pasajera, sino el inicio de un plan calculado. Bianca, siempre más estratégica, lo respaldó de inmediato. «Exacto. Papá podía ser obstinado, pero nadie puede negar que en sus últimos meses estaba cansado, más vulnerable. Hay vacíos que podemos explotar. Si no es en los tribunales, será en la opinión pública. No hay herencia que sobreviva a un escándalo bien contado». Su voz tenía un filo afilado, como el de una hoja recién sacada de la funda, y Elena lo sintió directo en la piel. Rafael, que hasta entonces parecía el más impulsivo, sorprendentemente se mostró de acuerdo con esa postura calculadora. «No sirve de nada gritar aquí», dijo, encogiéndose de hombros con una sonrisa torcida. «Si de verdad esta mujer cree que puede quedarse con todo, hagamos que cada día de su vida sea un infierno. No necesita perder la herencia en un tribunal. Basta con que no pueda caminar tranquila por la calle, con que nadie la vea como digna. La gente hablará, siempre hablan, y nosotros sabremos qué palabras poner en sus bocas». Su cinismo heló a Elena más que los insultos directos. Era como si la batalla hubiera cambiado de escenario. Ya no era una pelea en esa sala, sino una guerra silenciosa que se libraría en cada rincón de su vida. Elena apretó sus manos sobre la falda, sintiendo un temblor recorrerle los brazos. No respondió, pero por dentro comenzaba a entender que lo que había recibido no era solo una fortuna, sino una carga pesada, un campo minado que tendría que atravesar sola, aunque supiera que Augusto había creído en ella. Cuando el abogado dio por concluida la lectura y se levantó de la mesa, la sala quedó cargada de un silencio extraño, como si las paredes hubieran absorbido cada palabra. Elena se puso de pie lentamente, con la sensación de que sus piernas no le respondían del todo. Mientras los herederos seguían murmurando planes entre dientes, ella caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Sentía las miradas clavadas en su espalda como agujas, pero también percibía una fuerza nueva empujándola a salir de aquel lugar. Al cruzar el pasillo, el sonido de sus pasos resonaba más fuerte de lo normal, como si cada uno marcara el inicio de una vida distinta. La recepcionista la saludó con un gesto amable, sin saber que esa mujer sencilla acababa de convertirse en el centro de un terremoto familiar y social. Elena salió del edificio con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía chocar contra su pecho, y al sentir el aire frío en el rostro, se preguntó en qué momento su vida había cambiado de manera tan drástica. En la calle, la realidad la golpeó con fuerza. No llevaba consigo más que el bolso de siempre, con su libreta arrugada, su rosario y su fiambrera, pero ahora todo el mundo la miraba distinto, aunque nadie supiera todavía quién era. Era como si la decisión de Augusto hubiera marcado en su frente una señal invisible que separaba su antes y su después. Elena se detuvo unos segundos frente a una vitrina, observando su propio reflejo. Vio a la misma mujer de siempre, cabello recogido, ropa sencilla, mirada cansada, y sin embargo, sabía que ya no era la misma. El peso de la herencia no estaba en el dinero, sino en la responsabilidad de cargar con un legado que los hijos rechazaban y que la sociedad cuestionaría.
Se abrazó a sí misma, como buscando calor en medio de la intemperie, y se preguntó si realmente tendría la fuerza para sostener todo lo que venía. La voz de Augusto resonó en su memoria. El valor no se mide en títulos, Helena, sino en lo que uno es capaz de resistir. Y esas palabras, más que nunca, se convirtieron en su único refugio. Apenas unas horas después de la lectura, los rumores comenzaron a propagarse como fuego en pasto seco. Vecinos, conocidos lejanos y hasta antiguos empleados de la mansión comentaban la noticia con una mezcla de sorpresa, envidia y desprecio. «Dicen que la herencia entera quedó en manos de la empleada», murmuraba una mujer en el mercado, mientras otra respondía: «Eso no puede ser verdad. Seguro hay un truco detrás». Cada conversación era un cuchicheo cargado de incredulidad, como si la idea de que una mujer sencilla recibiera lo que siempre habían imaginado reservado a los hijos fuera un insulto al orden natural de las cosas. Helena lo percibía en cada paso. Los saludos ahora venían acompañados de miradas largas, algunos con curiosidad sincera, otros con un dejo de juicio. Incluso personas que nunca le habían prestado atención antes la buscaban con preguntas disfrazadas de cortesía, intentando arrancarle detalles que ella no tenía fuerzas para compartir. Helena se sentía como si estuviera caminando bajo un reflector invisible. Cada gesto suyo parecía observado, cada palabra medida, como si de pronto hubiera dejado de ser una persona anónima para convertirse en protagonista involuntaria de un espectáculo ajeno. En la tienda donde compraba pan todos los días, el dependiente que solía atenderla con indiferencia ahora le ofreció una sonrisa exagerada y un «¿Cómo está, señora Helena?», cargado de un respeto artificial que la incomodó más que la frialdad de antes. Al salir, dos jóvenes la señalaron con el dedo, riendo entre dientes, como si ya fuera tema de chisme. No era la riqueza lo que pesaba sobre sus hombros, sino el juicio constante de quienes nunca la habían visto y ahora creían tener derecho a opinar sobre su vida. Esa misma noche, en la soledad de su cuarto, se sentó al borde de la cama y respiró hondo, tratando de encontrar calma. Sentía miedo, sí, pero también un extraño orgullo. Por primera vez, el mundo la veía, aunque fuera a través de un cristal distorsionado. La mañana siguiente, Helena salió temprano intentando mantener su rutina habitual, pero descubrió que la normalidad se había evaporado. Apenas puso un pie en la calle, una vecina que rara vez la saludaba se acercó con entusiasmo exagerado, como si de pronto hubieran sido amigas de toda la vida. «Helena, querida, qué sorpresa tan grande lo de ayer. Imagino que ahora podrá ayudar a muchos, ¿verdad? Mi hijo necesita un empleo, y pensé que usted, con tantos recursos, podría recomendarlo en alguna empresa de su fortuna». La mujer sonreía con una mezcla de servilismo y oportunismo que a Helena le resultó sofocante. Apenas supo qué contestar, balbuceó un «veré qué puedo hacer» y se alejó lo más rápido posible, con el corazón golpeándole en el pecho. No había tenido tiempo de asimilar la herencia, y ya la gente la colocaba en el lugar de proveedora, como si ser dueña de bienes la obligara a resolver la vida de todos. En el mercado, la situación no fue distinta. Un hombre que nunca antes le había dirigido la palabra se acercó con tono confidencial, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Señora Helena, tengo una deuda difícil de pagar, usted comprenderá. Si pudiera ayudarme, aunque fuera con una parte pequeña, Dios se lo pagaría». Otros la observaban de lejos, cuchicheando, como si llevara un cartel invisible en la frente que decía «La nueva millonaria». Helena sintió un calor extraño recorrerle la espalda. No era orgullo, sino la incomodidad de saberse deseada por algo que nunca buscó. Cada mirada la hacía más consciente de que ya no podía moverse libremente, de que su vida simple estaba siendo devorada por las expectativas y los intereses ajenos. Esa tarde,
Al volver a su casa, cerró la puerta con llave y se recostó contra ella, respirando agitada. Entendió que la herencia no solo había despertado la ira de los hijos de Augusto, sino también la avidez de un mundo entero que la veía como una fuente de posibilidades. Y por primera vez se preguntó si realmente tendría fuerzas para soportar no solo la presión de una familia enemiga, sino de una comunidad entera que empezaba a mirarla con otros ojos. Esa misma noche, cuando Elena intentaba encontrar calma con una taza de té en la cocina, alguien golpeó la puerta con insistencia. Dudó en abrir, temiendo que fueran vecinos curiosos o algún periodista en busca de titulares, pero al asomarse, reconoció el rostro de don Ernesto, antiguo chofer de Augusto, un hombre de cabello gris y mirada franca que siempre la había tratado con respeto. «Disculpe que venga a estas horas, Elena», dijo con voz baja, casi susurrante, «pero tenía que advertirle. Hoy escuché a los hijos de don Augusto reunidos en un café. Están furiosos y planean usar todo lo que esté a su alcance para desacreditarla. Hablan de inventar historias, de decir que usted lo manipuló, incluso de difundir rumores en los periódicos. No quieren solo la herencia, quieren destruirla a usted». Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, como si esas palabras confirmaran lo que ya intuía. Invitó a Ernesto a pasar, temblorosa, y lo escuchó con atención mientras el hombre preocupado le explicaba que lo mejor era que buscara apoyo legal y no enfrentara sola lo que se venía. Elena agradeció su sinceridad, aunque en el fondo sentía que las fuerzas comenzaban a flaquearle. Apenas podía asimilar el hecho de haber sido nombrada heredera y ya debía prepararse para una guerra de difamaciones y demandas. Ernesto, con gesto firme, le tomó la mano y añadió: «Usted no está sola. Augusto confiaba en usted por una razón, y yo lo vi con mis propios ojos. Usted fue su compañía en los momentos más difíciles, y eso nadie puede borrarlo. Pero debe estar alerta, porque ellos no descansarán hasta hacerla caer». Sus palabras, aunque duras, tuvieron el efecto de un bálsamo. Elena sintió que alguien, al menos, reconocía la verdad de lo que había vivido. Esa noche, cuando Ernesto se marchó, se quedó de pie en la sala oscura, mirando las sombras proyectadas en la pared. Sabía que la batalla recién empezaba, pero por primera vez sintió que tenía algo parecido a un aliado, alguien dispuesto a recordarle que lo que estaba en juego no era solo dinero, sino su dignidad y su historia. A la mañana siguiente, Elena despertó con los ojos hinchados por no haber conciliado el sueño, pero con una idea clara rondando en su mente. No podía seguir esperando a que todo se resolviera por sí solo. Sabía que los hijos de Augusto tenían dinero, contactos y la arrogancia suficiente para intentar aplastarla. Y si no se preparaba, terminaría siendo una víctima fácil. Tomó su libreta arrugada, esa donde solía anotar listas de compras, y empezó a escribir lo que necesitaba hacer: buscar un abogado de confianza, ordenar sus documentos y, sobre todo, mantener la calma. Mientras garabateaba aquellas palabras con su pluma azul, sintió que, por primera vez desde la lectura del testamento, recuperaba un mínimo de control sobre su vida. No se trataba de luchar por la riqueza, sino de defender su nombre, su dignidad y la memoria de un hombre que había decidido confiar en ella cuando nadie más lo hizo. Ese mismo día, con paso inseguro pero firme, fue hasta una pequeña oficina recomendada por Ernesto. Allí la recibió una abogada de mirada aguda y voz tranquila, que escuchó en silencio mientras Elena relataba lo sucedido. La mujer asintió varias veces y al final dijo con claridad: «Señora Elena, lo primero que debe entender es que tiene la ley de su lado. El testamento está blindado, pero la verdadera batalla será soportar el hostigamiento psicológico y social. Ellos van a intentar desgastarla, porque saben que usted no viene de un mundo de abogados ni tribunales. Pero usted
tiene algo que ellos no: la verdad de los hechos y el recuerdo vivo de quién fue realmente Augusto. Helena sintió que aquellas palabras le devolvían un poco de aire. No era una guerrera, nunca lo había sido, pero quizás podía aprender a resistir de otra manera. Al salir de la oficina, con algunos papeles en la mano y un plan básico en la cabeza, caminó con el corazón latiendo más fuerte, como si diera sus primeros pasos en un terreno desconocido, pero sabiendo que no estaba completamente sola. Los primeros ataques no tardaron en aparecer. Una semana después de la lectura del testamento, un periódico local publicó un artículo con un titular envenenado: La misteriosa empleada que se quedó con toda la fortuna. El texto insinuaba que Helena había ejercido una influencia indebida sobre Augusto, aprovechando su fragilidad emocional en los últimos años. Aunque no había pruebas, las palabras estaban cuidadosamente elegidas para sembrar dudas. Allegados aseguran que ella estaba presente en todos los momentos clave o su relación iba más allá de lo laboral. Helena leyó esas líneas con el estómago encogido, sintiendo como si cada frase la despojara de su dignidad. Sabía que detrás de esas insinuaciones estaban los hijos, moviendo hilos en la sombra para convertirla en villana a ojos de la sociedad. El efecto fue inmediato. En la panadería donde solía comprar, notó que las conversaciones se detenían cuando entraba y que algunos clientes la miraban con mezcla de curiosidad y reproche. En la calle, un hombre le gritó desde lejos: «¡Trepa!», y aunque no entendió del todo el insulto, sintió el filo de la palabra clavándose en su piel. Las redes sociales, que Helena no usaba pero de las que pronto se enteró por vecinos, se llenaban de comentarios crueles. «Seguro se acostó con el viejo para quedarse con todo», o «otra vividora que encontró su mina de oro». No era solo difamación, era un intento claro de aislarla, de hacerla sentir que no tenía derecho a ocupar el lugar que Augusto le había dejado. Esa noche, al llegar a casa, se derrumbó en la cama con lágrimas silenciosas. Pero entre el dolor también había una chispa de rabia. No podía permitir que quienes nunca estuvieron cuando Augusto más lo necesitaba fueran ahora quienes decidieran cómo debía recordarse su historia. Helena pasó días enteros con la sensación de cargar una mochila llena de piedras sobre la espalda. Cada vez que escuchaba un comentario hiriente o veía un gesto de desconfianza, se preguntaba si valía la pena soportar tanto dolor por una herencia que nunca había pedido. Sin embargo, en medio de ese torbellino, comenzó a descubrir pequeñas islas de apoyo. Una vecina mayor, que siempre la veía caminar hacia el trabajo antes de la herencia, se acercó un día y le dijo en voz baja: «Yo sé quién es usted, Helena. La vi cuidar de ese hombre como nadie. No deje que la ensucien con palabras que no tienen verdad». Aquellas frases simples tuvieron el poder de un bálsamo, como si alguien le devolviera un pedazo de la humanidad que los rumores intentaban arrebatarle. Esa noche, por primera vez en semanas, pudo dormir unas horas sin despertar con el corazón acelerado. También decidió apoyarse más en la abogada que había contratado. Le pidió consejos sobre cómo enfrentar la presión mediática y la respuesta fue clara: «No se defiende con gritos ni con insultos, Helena. Se defiende con hechos y con dignidad. Ellos quieren verla caer, quieren que usted pierda los estribos. No les dé ese gusto». Esas palabras se le quedaron grabadas. Así que, en lugar de encerrarse por completo, empezó a salir con la cabeza un poco más erguida, aunque el miedo aún latiera en su pecho. Caminaba por el mercado sin evitar las miradas, y aunque sentía los cuchicheos, decidió que no agacharía más la cabeza. Era un gesto mínimo, pero para ella significaba resistencia. Sabía que la guerra no estaba ganada, pero cada paso firme era una victoria íntima contra el veneno de las calumnias. En el fondo, comprendía que la verdadera herencia no era solo el dinero,
era la fuerza de aprender a sostenerse en pie, incluso cuando el mundo entero parecía empeñado en derribarla. El enfrentamiento llegó de manera inesperada. Una tarde, mientras Helena salía del despacho de su abogada, los 3 hijos de Augusto la estaban esperando en la acera. Pedro fue el primero en acercarse, con esa sonrisa tensa que no ocultaba su rabia. «Ya disfrutando de lo que no es suyo», le dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que los transeúntes que pasaban voltearan la cabeza. Bianca se cruzó de brazos y añadió con un tono venenoso: «Debe sentirse orgullosa, ¿no? Toda una vida fregando pisos para terminar sentada sobre millones. Es un chiste grotesco». Rafael, siempre más impulsivo, dio un paso hacia adelante y escupió con desprecio. «No se confunda, Helena. Puede tener papeles, puede tener firmas, pero jamás tendrá el apellido. Usted no es más que una intrusa que jugó a ser indispensable». La gente alrededor empezó a murmurar, algunos con curiosidad morbosa, otros con incomodidad, mientras la escena se cargaba de tensión. Helena sintió que las piernas le temblaban, pero esta vez no retrocedió. Miró a cada uno de ellos con una calma que le sorprendió incluso a ella misma. «No pedí nada de esto», dijo con voz firme, clara, sin gritar. «Su padre decidió por sí mismo. Ustedes lo abandonaron cuando más los necesitaba y yo estuve allí. No para obtener nada, sino porque era un ser humano y se sentía solo». Sus palabras, sencillas pero cargadas de verdad, hicieron que el murmullo del público se intensificara. Algunos asintieron discretamente, otros miraron a los hijos con desaprobación. Pedro intentó responder, pero su voz se quebró en un balbuceo de furia que no encontró sostén. Bianca apretó los labios y apartó la mirada, y Rafael masculló una maldición antes de dar media vuelta. Helena permaneció inmóvil, respirando hondo, sintiendo cómo, por primera vez, no solo defendía una herencia, sino su propio lugar en el mundo. Y esa pequeña victoria pública se convirtió en un faro que le mostró que no todo estaba perdido, que aún había quienes podían ver la diferencia entre la codicia y la verdad. Al día siguiente, el rumor del enfrentamiento público corrió por toda la ciudad como pólvora. No eran ya solo los titulares manipulados de los periódicos, sino los comentarios de quienes habían estado presentes y habían visto con sus propios ojos cómo Helena se había plantado frente a los hijos de Augusto. No levantó la voz, no insultó, solo dijo la verdad, comentaba una mujer en la fila de la carnicería. Eso la hace más fuerte que todos ellos juntos. Poco a poco las miradas hacia Helena empezaron a cambiar. Los cuchicheos seguían, pero muchos ya no llevaban veneno, sino respeto. En la panadería, el mismo dependiente que antes exageraba su cordialidad, ahora le dijo con tono sincero: «La escuché, señora Helena. Lo que hizo fue valiente. No cualquiera se enfrenta a gente así». Esas palabras, aunque pequeñas, le devolvieron algo que había perdido en los últimos días: la certeza de que la dignidad podía pesar más que el dinero. Los hijos, en cambio, empezaron a sentir el costo de su estrategia. El desprecio con el que habían tratado a Helena en público no pasó desapercibido, y más de uno comenzó a señalar la ironía de que quienes nunca habían estado al lado de Augusto ahora reclamaran como un derecho lo que él había negado explícitamente. Si tanto lo amaban, ¿por qué nunca lo visitaban?, murmuraban algunos. Pedro, Bianca y Rafael se dieron cuenta de que la opinión pública ya no era un terreno seguro para ellos y que cada movimiento contra Helena podía volverse en su contra. Esa grieta fue el inicio de una pequeña victoria para ella, una victoria que no se medía en fortunas ni en propiedades, sino en la forma en que la gente comenzaba a verla, no como una ladrona, sino como una mujer que había estado presente cuando más importaba. Esa noche, al regresar a su casa, Helena se miró en el espejo y, por primera vez desde que todo comenzó, no se vio como una víctima, sino como alguien que, contra todo pronóstico,
estaba aprendiendo a resistir. Con el paso de los días, Elena entendió que no podía limitarse a sobrevivir a los ataques. Tenía que tomar el control de la nueva vida que se le había impuesto. Fue entonces cuando decidió visitar la mansión que durante años había cuidado como empleada y que ahora le pertenecía legalmente. Al entrar, el eco de sus propios pasos le pareció extraño, como si la casa misma la mirara de otra manera. Caminó por el pasillo principal, recordando cada rincón, las manchas imposibles de borrar, las cortinas que había lavado decenas de veces, la chimenea donde tantas veces encontró a Augusto en silencio. Pero ahora no entraba como quien limpia, sino como quien hereda. Sintió un peso en el pecho, no de orgullo, sino de responsabilidad. Allí estaba la prueba tangible de que no todo había sido un sueño. Esa vida, ese legado, le correspondían. Y decidió que no lo usaría para demostrar poder ni para vengarse, sino para honrar la memoria de quien había confiado en ella. Con esa idea en mente, tomó una decisión que sorprendió a todos. Abrió las puertas de la mansión a la comunidad. Organizó reuniones con antiguos empleados de Augusto, con vecinos que siempre lo habían visto como un hombre distante, y les explicó que quería transformar parte de la casa en un espacio de ayuda social. «No quiero que esto sea solo mío», dijo con voz clara. «Quiero que sea útil para quienes nunca tuvieron nada». Sus palabras resonaron como un acto de rebeldía frente a los hijos, que buscaban desacreditarla, y como un gesto de gratitud hacia la vida que, a pesar de todo, le había dado una oportunidad única. La noticia corrió rápido. La mujer que había recibido la fortuna del empresario no la usaba para ostentar, sino para compartir. Y esa decisión, más que cualquier testamento, fue lo que comenzó a cambiar la percepción general. Elena no era una intrusa, era una heredera legítima de la humanidad que Augusto había visto en ella. Con el tiempo, el gesto de Elena comenzó a tener más peso que cualquier rumor. Los periódicos, que antes la habían pintado como una manipuladora, ahora no podían ignorar la evidencia. La mujer no había tocado la fortuna para lujos personales, sino para transformar lo que había recibido en algo útil para otros. Los comentarios malintencionados se fueron apagando poco a poco, sustituidos por testimonios de quienes habían sido ayudados gracias a su decisión. Pedro, Bianca y Rafael intentaron llevar su lucha a los tribunales, pero los juicios se prolongaban sin éxito, y cada derrota legal erosionaba aún más la poca credibilidad que les quedaba. Para la opinión pública ya no eran herederos despojados, sino hijos que habían abandonado a su padre en vida y que ahora buscaban solo lo que él mismo les había negado. Elena, en silencio, observaba ese cambio sin celebrarlo con soberbia. No necesitaba demostrar nada. Sabía que su mayor victoria era haberse mantenido fiel a lo que siempre había sido, una mujer sencilla, trabajadora y sobre todo humana. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la mansión, sintió que el viento le traía la voz de Augusto, como un eco guardado en los muros que ella había limpiado tantas veces. Recordó su frase más repetida: «El verdadero valor está en los gestos que nadie ve», y entendió que esa había sido la raíz de todo. La herencia no era una suma de bienes, sino la confirmación de que los actos silenciosos pueden pesar más que los apellidos y las apariencias. Elena levantó la mirada al cielo, respiró hondo y sonrió por primera vez en mucho tiempo. No porque se sintiera poderosa, sino porque se sabía libre, libre de las cadenas de la invisibilidad, libre de los juicios injustos, libre para caminar con la frente en alto. Y aunque la batalla había sido dura, ese día supo que había ganado la más importante de todas, la de ser reconocida finalmente por lo que siempre había sido. Y así fue la historia de Elena, la mujer sencilla que sorprendió al mundo al heredar lo que los propios hijos habían despreciado,
Una lección de vida que nos recuerda que la verdadera riqueza está en los gestos de humanidad. Suscríbete al canal para más relatos como este, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.